¿Hasta dónde llega la arrogancia del ser humano? Esa es una buena pregunta que podemos hacer. Y hay evidencias de la arrogancia en el ser humano, tanto en sus actos como en sus palabras. Y nosotros somos parte de ese grupo, llamada raza humana. Y no podemos negar que hay mucha soberbia en el corazón del hombre después de la caída. No dimensionamos cuán orgullosos podemos ser. Tal vez afirmamos y decimos que tenemos un orgullo, somos orgullosos muchas veces, pero en realidad no dimensionamos la profundidad del orgullo de nuestro corazón y lo que somos capaz de hacer para desafiar a Dios, para darle una afrenta a Dios, para faltar el respeto totalmente a Dios. Entonces, ¿hasta dónde llega la arrogancia del ser humano? Hay cientos y cientos de frases desafiadoras en contra de Dios, pero hay famosas frases universales que todo el mundo conoce, donde no solamente ese famoso lo pudiera decir, sino que tal vez en algún momento nos identificamos con esas personas, por la razón de que somos orgullosos y somos pecadores. El famoso cantante John Lennon dijo: el cristianismo va a desaparecer, se va a desvanecer, se va a encoger. No necesito discutir sobre eso, yo tengo toda la razón y esto será demostrado y ahora somos más populares que el Señor Jesucristo. O sea, eso más o menos en 1966 dijo eso. El ingeniero Joseph Bruce Ismay, uno de los constructores del Titanic, dijo: ni Dios puede hundir este barco. En menos de 48 horas se hundió, ¿verdad? Conocen la historia. Ante estas frases y estas reacciones y lo que hace el hombre, hermanos, ¿cómo reacciona Dios? Primero preguntamos hasta dónde es la soberbia humana. Ahora, ¿cómo reacciona Dios ante esto? Ante las expresiones desafiantes del ser humano. Otra pregunta que podemos hacer es si realmente creemos que podemos frustrar los planes de Dios. ¿Será que se pueden frustrar los planes de Dios? Y si hay una certeza absoluta, hermanos, algo que va a ocurrir en esta vida, hay muchas certezas, pero esta es absoluta. Puede ocurrir en el cielo o puede ocurrir en la tierra. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Y los que les desafían tienen que saberlo y la iglesia por sobre todo tiene que estar sabiendo eso, que Dios siempre gana. Vamos a ver en la historia, hermanos, aquí de Babel, cómo Dios fue desafiado, pero Dios ha vencido una vez más. Los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Amén. Vamos a leer, acompáñame a Génesis 11, del 1 al 9, la Torre de Babel. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad,
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Vamos a ver la presunción de la humanidad. Podemos ver después la presunción de Dios, cómo reacciona Dios. Y tercero, podemos ver el propósito de Dios que prevalece. Son los 3 puntos del mensaje. Para que tengamos una idea, en contexto, desde que Noé y su familia se salvan del diluvio, se establecen, hasta la Torre de Babel, pasaron como 120 años más o menos. Y Dios hace pacto con Noé, luego que están seguros ya en tierra firme. Hace un pacto de que, 2 pactos, o sea, un pacto de 2 órdenes. Una es que ya no habría diluvio o no desaparecerían las personas por un gran diluvio. Un pacto con la humanidad, ese es el trato de Dios con la humanidad en general. Y segundo, la orden continuaba, fructifíquense y multiplíquense. Esa fue la orden en Génesis 9.1, pueden verlo en Génesis 9.7 también, donde le insiste Dios, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, espárzanse. La idea era esparcirse. ¿Por qué, hermanos? Porque la imagen de Dios debe estar en cada rincón del planeta. Ese es el plan del Señor. Dios se ha conocido en todas partes y sean esparcidos para que su nombre esté en todas partes. Siempre fue el propósito de Dios. Pero lo sorprendente es que Noé, siendo un varón que estaba bajo la gracia de Dios, la Biblia dice que fue obediente, le agradó a Dios, pero debemos entender que no era un hombre pecador también. Y comenzó a declinar la vida moral de Noé y dice la Biblia que él se embriagó, Noé, y vieron su desnudez los hijos, el nieto, Canaán. Entonces viene la profecía de que sea maldito Canaán y sean benditos los otros hijos que cubrieron su desnudez. Entonces, otra vez se deteriora el corazón de la raza humana y comienza de nuevo a pecar. Se multiplican las personas, pero comienzan a pecar en todas partes. Pasan 100 años y aparece un rey poderoso, dice el capítulo 10, se llama Nimrod. Este Nimrod, que en hebreo significa justamente rebelde, es el rebelde más poderoso, es el representante de la raza humana rebelde. Y este hombre era el más poderoso de la tierra. Y en su corazón él anhela establecerse y ser el rey sobre toda la tierra. Entonces empieza a convocar a las personas de todas partes para buscar un lugar fértil, un lugar rico en tierra y en agua. ¿Para qué? Para que hagan una ciudad ahí. Ese es el contexto de la Torre de Babel. Para que tengan una idea, más al oriente de Jerusalén hoy, lo que es el Irak, en el sureste de Irak, la ciudad de Babilonia existió por unos años y hoy está bajo tierra, está desaparecida Babilonia. Y es ahí donde se establecen, en Sinar. Fíjense el versículo 1, la condición del ser humano y la presunción de la humanidad. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todavía se hablaba un solo idioma. Y no solamente una sola lengua o una sola palabra, un solo juego de palabras y una forma de comunicarse única. Fíjense lo que dice después, unas mismas palabras. Si vamos a desmenuzar el original, aquí está hablando, pensaban lo mismo. Sus corazones eran iguales con respecto a Dios. Todos eran rebeldes a Dios, eso es lo que está queriendo decir aquí. Todos tenían el mismo sentir,
sobre Dios. Y se comunicaban y tenían una sola lengua. Fíjense el versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, donde estaban, fueron más al oriente todavía, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, lo que hoy es el sureste de Irak, para que tengan una idea. Fueron convocados todos los esparcidos y se establecieron allí, un lugar fértil, un lugar llano. Los comentaristas opinan que tal vez buscaban un lugar donde si Dios enviase otro diluvio no puedan morir, no se puedan ahogar otra vez. Tenían que ser un lugar seguro de Dios. Cuando ni hicieron caso el pacto que Dios había hecho, no escucharon ese pacto. En realidad ni lo creyeron a ese pacto que Dios no iba a inundar, porque en sus corazones estaban en rebeldía. Entonces decían, como somos rebeldes, Dios nos puede castigar otra vez con un diluvio. Y buscaron lugares seguros para establecerse. Y este Nimrod los llevó en ese lugar. Y se establecieron allí. Fíjense el versículo 3. Vemos la presunción de la humanidad. Presunción habla como de orgullo, ¿verdad? De presumir independencia o autosuficiencia. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Luego dice, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. De hecho, tomaron en serio construir una ciudad. Y acá habla de materiales más resistentes y más fuertes. La idea era no moverse de ahí jamás. Entonces vemos la presunción de la humanidad, hermanos, y la afrenta contra Dios. Ellos querían multiplicarse, pero quedarse en un lugar. No había problemas con multiplicarse y fructificar. El problema era desobedecer el esparcimiento. Esparcirse es lo que no querían. Querían estar unánimes, juntos, en una sola ciudad y ser grandes en ese lugar. Fíjense lo que dice el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Entonces tenían algo para hacer. Una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Tercer plan, hagámonos un nombre. No solamente hacer una ciudad y una torre, sino hacerse un nombre famoso. Esto tiene que ver algo con la religiosidad de la época, que lo voy a explicar enseguida. Acá el tema era desplazar a Dios de los planes, desplazar a Dios de la comunión. Dios los echó del huerto, ahora los hombres quieren echar a Dios de sus planes. Vamos a hacernos nosotros sin consultar a Dios, sin esparcirnos. Fíjense lo que dice el versículo 4, al final. Vamos a hacernos un nombre por si fuéramos esparcidos. Estaban decididos a desobedecer eso. Ellos sabían que Dios dijo que se tenían que esparcir. Hay que salir. Pero ellos se determinaron, por eso es una presunción humana, un orgullo humano, una petulancia, podemos decir también. Una soberbia del ser humano. No. Vamos a hacer una fuerte ciudad, con buenos materiales, resistentes para no movilizarnos. No vamos a hacer campamentos, vamos a hacer una poderosa ciudad. Y vamos a hacer un lugar de adoración. Hermanos, la Torre de Babel era un lugar de adoración. Era más o menos una réplica, querían construir de las otras naciones que hacían sus torres o como pirámides con una torre encima y escalinatas. La idea era que los dioses bajen por esas escaleras. Y en la terraza de la torre es el lugar de adoración, el encuentro de los hombres con los dioses. Y eso es lo que querían hacer.
Hacer una torre, pero no para que el Señor descienda, sino para que los hombres suban. Fíjense lo que dice el versículo 4. Una torre cuya cúspide llegue al cielo. Los hombres querían llegar al cielo a través de las obras. Siempre fue la idea de los hombres. A través del esfuerzo humano y de la inteligencia humana y de la capacidad humana. Estamos viendo ahí algo del Evangelio prácticamente. Y fíjense lo que dice el versículo 4 al final. Por si fuéramos esparcidos. Por si fuéramos esparcidos. John MacArthur comenta, bajo la dirección del poderoso Nimrod, decidieron detenerse y fundar una ciudad como monumento a la soberbia. Querían construir un monumento a la soberbia. Y también para ser famosos. El problema no era la torre, el problema era la soberbia, comenta John MacArthur. Entonces, hermanos, hace rato cantamos que en la ciudad de Dios, Dios convive con sus hijos. Está en el centro, Él participa. Pero en la Torre de Babel, Dios no está invitado. Dios no está invitado. No esperaban que Dios baje, sino que los hombres suban. ¿Para qué? Para ser glorificados y tener un nombre. Nimrod quería que la humanidad sea el centro de todo, como siempre quisieron los hombres. Los hombres sean el centro de todo. Los seres más famosos del universo sean los seres humanos. Fíjense lo que dice el versículo 4. Al final, por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Dispersarse, hermanos, sería como un sinónimo de debilidad. No iban a estar unidos, no iban a ser fuertes. Tendrían que estar todos juntos, ya que tienen una sola lengua y un solo pensamiento. La misma forma de pensar, la misma forma de maldad. Entonces vemos esa presunción. Babel, fíjense el versículo 9, después vamos a explicarlo mejor. Babel tiene un significado espiritual. No solamente existió Babilonia, sino que tiene un significado espiritual, religioso. Y representa una declaración de autonomía. Cuando hablamos del reino de Babel, hablamos de un reino sin Dios, sino donde reinan los hombres y gobiernan los hombres. Ahora, gobiernan hombres rebeldes, porque Dios les dijo a los hombres que gobiernen, fructifiquen, multiplíquense, juzguen, pero bajo el mando de ¿quién? Bajo el mando de Dios, bajo la supervisión del Señor. La idea de Dios era transmitir la imagen de Dios a los hombres, que los hombres gobernasen y supervisen la tierra, pero bajo el señorío de Dios. Pero Babel representa el gobierno de los hombres sin Dios, sin Dios. Eso representa Babel. Y su representante o el cabeza jefe era Nimrod, el más poderoso de la tierra en ese tiempo, lo dice la Biblia inclusive. Dice un comentarista también que se negaban rotundamente a obedecer el mandato del Señor. No solamente eran ignorantes o lo hacían por ignorancia, sino que decididos estaban para desobedecer a Dios. Ellos dijeron, o Nimrod tal vez decía, vamos a desobedecer a Dios, y todos decían, amén. Vamos a desobedecer a Dios. Vamos a reinar nosotros. Vamos a hacer una torre altísima. De hecho, las pirámides eran altas. Algunos tenían 80 metros, 30 metros, 40 metros. Pero ellos decidieron literalmente llegar al cielo. Vamos a construir hasta llegar. Hasta llegar. Uno, por seguridad. Si Dios se enoja y envía un diluvio, estamos todos arriba. Y segundo, no necesitamos de Dios para llegar al cielo. Ese es el mensaje. Llegamos nosotros por nuestros medios. Por nuestros medios.
Se negaban también a esparcirse. Fíjense, el versículo 4, estamos ahí trancados todavía. Es muy importante el versículo 4, hermanos, porque aquí expresan lo que había en el corazón. El versículo 4, si lo están anotando, es el corazón pecaminoso del ser humano. Es lo que el ser humano quiere hacer por naturaleza. Sentirse seguro, crearse un altar propio o una religión propia, llegar al cielo y evitar la disciplina de Dios. Versículo 4, por si fuéramos esparcidos. Esa era la amenaza. Ese era el temor que tenían los hombres. Querían ganarle a Dios y empezaron la construcción. Vamos a ver, hermanos, ahora cómo responde Dios. ¿Cómo reacciona Dios cuando el hombre le desafía? Versículos 5 al 7. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Qué interesante, hermanos, que dice, y descendió Jehová para ver la ciudad, parece como contradictorio, porque el Señor es omnisciente. El Señor no necesita descender. El Señor mira desde su trono todo lo que está pasando. De hecho, el Señor sabe y sabía que iban a construir algo así. No es que Dios bajó y descubrió y se sorprendió. Cuando relata la Biblia así, hermanos, el autor de este relato lo que está diciendo, Dios usa la ironía. ¿Ustedes quieren subir? Yo voy a bajar. Dios no necesita bajar. Pero para que entendamos también un poco el relato, entonces, ¿quieren subir? Entonces Dios va a descender y de hecho descendió. Fíjense el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad, para ver la ciudad. Qué interesante cuando vemos en la Biblia, hermanos, qué opina Dios del hombre y no habla de la grandeza del hombre. No habla que los hombres son extraordinarios. Más bien habla de que somos limitados, débiles. Tenemos la imagen de Dios, pero después del pecado no tenemos nada. Estamos limitados, somos débiles, somos pequeños. ¿Cómo explicaríamos en la escuela dominical esto, hermanos? Tal vez Dios los ve como hormiguitas a los hombres, construyendo su torrecita. ¿Será que Dios se impresionó de la inmensidad de la torre? ¿Será que Dios se asustó por la ciudad que estaban construyendo? Fíjense el versículo 5. Y descendió Jehová. Dos cosas hizo el Señor. Descendió y vio. Descendió y vio. Es interesante lo que dice el Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, pregunta el salmista, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Job 7:17 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que pongas en él tu corazón? Isaías 40:22 sube de tono. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Entonces Dios descendió, Dios vio, Dios no se asustó, Dios no se conmovió. Dios habrá pensado, ¿es todo lo que pueden hacer? Es todo el esfuerzo humano, todo el esfuerzo humano. Estaba toda la tierra en Sinar. Estaban todos los habitantes con todo el poderío económico, con los mejores materiales para construir. No sabemos cuántos pisos ya se construyó. Pero Dios baja irónicamente y observa. Háganse la imagen mental de Dios observando, hermanos.
lo que intentan hacer los seres humanos para llegar al cielo o para ser dioses o para ser como Dios. Versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, lo que vimos al principio, un solo corazón, un solo pensamiento, una sola lengua, un solo plan. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. No era la torre ni la ciudad solamente cuando dice comenzaron la obra, comenzaron su plan de gobernar sin mí. Dios conoce los corazones y sabían que Dios no estaba invitado, no estaba tenido en cuenta. Dios no participa, Dios no va a ser el Dios. Dios no va a descender por esas escaleras, no lo van a invocar. Al contrario, las escaleras son para subir. Son para subir y que el hombre sea famoso, que el hombre tenga el control de su vida, de la tierra, de la sociedad y de las naciones. Versículo 6. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí podemos imaginarnos muchas cosas. Todos trabajando, todos están trabajando, todos unidos, unánimes. Qué interesante, hermanos, que cuando la humanidad se une, casi siempre es para lo malo. No sabemos hacer nada juntos. Pasó la pandemia, parecía que vamos a abrazarnos todos, todas las religiones, vamos a unirnos, basta de guerras. Pasó la pandemia y comenzaron todas las guerras de vuelta. ¿Podemos salir con tapaboca? Guerra con tapaboca. El corazón del hombre es un problema, hermanos, eterno. El mundo busca la unidad, las sociedades buscan estar unidos, se creó la ONU, se crearon las instituciones. Eso es imposible. Es imposible. El hombre sin Dios, aunque sean decididos, tengan los materiales, hablen una sola lengua, es para el mal. Es para el mal. Fíjense lo que dice el versículo 6 al final. Nada les hará desistir. Hermanos, el plan era diabólico, no era bueno. No era bueno el plan. Estaban decididos a intentar ganar a Dios, a torcer el brazo de Dios, a quebrar a Dios, a decir, nosotros aquí reinamos. No necesitamos a Jehová, para nada. Entonces, en la presunción de Dios, Dios usa la ironía y usa su poder. Él usa su poder, versículo 7. Ahora pues descendamos, y fíjense hermanos en su Biblia que hay 2 comas posiblemente. Descendamos, hay una pausa ahí. La Trinidad en acción. Génesis, ¿se acuerdan? Hagamos al hombre a imagen y semejanza. La Trinidad en acción. Ustedes van a estar todos unidos, van a poner toda la fuerza que tienen. Bueno, nosotros, la Trinidad en acción. La Trinidad en acción, Dios en acción. Dios también va a hacer algo. Dios va a reaccionar. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Había opciones para Dios. Dios podía matarlos a todos. ¿Verdad? Dios podía quemar la ciudad. Dios podía echar la torre. Dios podía mandar otro diluvio, pero ya hizo pacto. Dios podía hacer muchas cosas. Pero se le ocurrió algo que a nadie se le iba a ocurrir. El juicio de Dios vino sobre esa humanidad. La confusión de lenguas. No se pudieron comunicar más.
Qué idea magnífica. Empezaron a hablar, ya no se entendía. Imagínense la confusión, hermanos. El sonido de los idiomas. Alguien gritando, ¿qué pasa todo? No nos entendemos más, se trancó la obra. Se trancó. No sabemos ya cómo hacer porque no nos entendemos. No nos entendemos. Dios usando su poder. Entonces, hermanos, aquí hay una información. El inicio de los idiomas nos recuerda el juicio de Dios, por un lado. Por eso hay muchos idiomas. Uno, por causa del juicio de Dios en aquel tiempo. Y también usa los múltiples idiomas para su propósito. Que toda lengua, toda tribu, toda nación le adore y le alabe. Por un lado es malo, fue un juicio de Dios. Pero como Dios siempre gana, usa eso para seguir el plan. ¿Se está entendiendo, hermanos? Para seguir el plan. Dios es magnífico, hermanos. Es sabio. Con esto los confundo, pero también lo voy a usar para mi gloria. Versículo 7. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Entonces, ¿qué pasó? Desanimó a la población. Trajo desánimo, trajo confusión. Pensaron que Dios no iba a intervenir. Hermanos, el mundo piensa que Dios no interviene cuando se le afrenta. Hermanos, las naciones creen que Dios no va a hacer nada cuando vamos en contra de sus planes. Hasta ahora piensa así el mundo, hermanos, que Dios está sentado en su trono impasible, que Dios no hace nada, que Dios no habla, que Dios no juzga, que Dios no mueve su mano, pero lo vemos ahí. El punto 3, vemos cómo el propósito de Dios prevalece. El propósito de Dios prevalece. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Será que volvieron a hablar otra vez todos el mismo idioma? Dos cosas sucedió con la confusión. Sucedieron cosas con la confusión. Se dejó de hacer la torre, terminó todo, el plan, y no solo eso, fíjense, se tuvieron que esparcir. ¿Quién habla italiano? Vamos por acá. ¿Quién habla alemán? Vamos al norte. Y así se juntaron, hicieron un grupismo. Se esparcieron otra vez. Se habrán ido tristes con sus bolsos. Fueron confundidos y esparcidos porque Dios dice, así no quiero, así quiero. Espárzanse, fructifiquen. La idea quedó. Vino la caída, Adán y Eva cayeron, pero el plan sigue. El plan sigue. Llenar la tierra, enseñoreen, fructifíquense. Por eso hay un plan, hermanos, de que la gente no tenga más hijos, que no aprecie la familia. A veces son más importantes las mascotas que los seres humanos. Es un plan diabólico. Minimizar, abortar. Hermanos, tenemos un mundo para 30,000 millones de habitantes. Está probado científicamente. Tenemos agua, comida. Estamos 8,000 y nos sentimos todos apretados en algunas partes. Espárzanse, dice Dios. Hay lugar. Hay lugar. Hay lugar para muchos. Así los esparció. Así le gusta a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el evangelio corre. La imagen de Dios está en todas partes. ¿Qué dijo el Señor en la Gran Comisión? Id por todo el Paraguay. No, más allá. Id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Versículo 9.
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Qué interesante este nombre, tiene dos significados. Una es confusión realmente, confundir, la otra es la puerta de los dioses, también significa la puerta de los dioses. Jesús dijo, yo soy la puerta. Qué interesante, ¿verdad? Yo soy la entrada. Querían llegar al cielo por Babel, querían llegar al cielo con sus obras, por sus fuerzas. Aquí está el Evangelio, hermanos. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció. Si van a marcar su Biblia, hermanos, van a encontrar esparcir, 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 capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Génesis, del capítulo 1. Dios insiste en que el ser humano se expanda y dependa de Dios. Y dependa de Dios. Un plan macabro, aislarse de Dios, encerrarse en una ciudad, hacer una torre y vivir sin Dios. Dios tuvo que intervenir. Fíjense Daniel, vamos a Daniel un ratito. Daniel 4:28, pasaron los siglos, Babilonia tuvo un rey muy famoso. De hecho, lo de la torre terminó todo, pero la ciudad se siguió construyendo. La torre no se pudo construir más. Dios desbarató todo ese plan porque confundió los idiomas, entonces. Pero Babilonia siguió un tiempo como ciudad, como reino. Daniel 4. Daniel 4. Qué interesante que se le avisa a Nabucodonosor lo que le va a pasar. Daniel le avisa como profecía. Sos orgulloso, rey. Humillate porque Dios te va a dejar loco y vas a comer como un animal. Vas a irte al campo a escaparte como un loco. Te vas a quedar loco. Vas a comer plantas. Vas a estar desnudo por ahí. Dios te va a humillar porque sos orgulloso. Todo eso fue avisado a Nabucodonosor. Fíjense lo que dice Daniel 4, 28. Daniel 4, 28 al 35. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, o sea, la profecía, el sueño. Al cabo de un año o 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Él fue avisado y dijo, no me voy a arrepentir. Voy a subirme en la terraza y voy a declarar, quiero observar lo que yo hice. Quiero gritarle a todos que yo soy poderoso y tengo mucho poder. Y gracias a mí existe Babilonia. Eso es lo que quiso decir Nabucodonosor. Fíjense lo que dice el versículo 29. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Otra vez. Es un Nimrod. Es el Nimrod de la época. 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. 34. Un tiempo le castigó Dios
Vuelve en sí Nabucodonosor y dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Hubo un reconocimiento ahí de Nabucodonosor, pero otra vez Babilonia, otra vez el ser humano, hermanos, con su orgullo. Otra vez. En Hechos capítulo 2, hace falta que busquen, conocen la historia de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo sobre las personas que estaban ahí orando y empezaron a hablar en idiomas, en otras lenguas, dice, ¿verdad? En el idioma de donde venían, y empezaban a alabar a Dios, dice la Biblia. Qué interesante. Vamos a Hechos 2, porque mejor que lo cuente la Biblia, ¿verdad? Hechos 2. Hubo el discurso de Pedro, se reunían, estaban felices, estaba el Espíritu Santo con ellos, pero cometieron un error los hermanos que estaban ahí. Vamos a descubrir ese error. Hechos 2, 43 a 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, en un solo lugar. Y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía inclusive cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El problemita que después, si lo leen más adelante en Hechos, es que se quedaron mucho tiempo. Se hallaron, da gusto, comemos todos juntos, vemos películas todos juntos los cristianos, nos salimos a compartir el evangelio. Yo tengo el llamado misionero, no, quédate porque acá estamos alabando juntos. Yo me quiero ir en África, no, quédate. Quédate porque Dios está acá y comemos todos juntos, estamos todos bien. Una pequeña Babilonia casi se estaba armando ahí, sin querer, queriendo. Por eso hubo la persecución. El plan de Dios, ¿cuál es, hermanos? Para la iglesia también. Hay que esparcirse. Hay que esparcirse. Es algo natural y espiritual. Cuando los hijos se casan, más los hijos de los creyentes, más familias creyentes, cuando tus hijas o tus hijos te dicen: papá, me caso, me voy lejos, bien, lejos. Porque va a llevar el evangelio lejos. ¿Se está entendiendo, hermanos? La idea de Dios es esparcirse. Llevar el evangelio lejos. Me voy en Australia, mamá, y voy a andar lejos, lejísimo. Andá y lleva el nombre de Cristo en alto. Lleva el nombre de Cristo allá. ¿Se está entendiendo, hermanos? Entonces la iglesia puede cometer ese error también de... Hace muchos años, en una iglesia se le ocurrió la maravillosa idea a un hermano de construir un barrio para cristianos. Menos mal que no prosperó eso, hermanos. Imagínense un barrio cerrado. Vamos a pelearnos todos ahí, hermanos. Dios va a confundirnos todos ahí. Porque no, un cerrado, aislado. No es el plan de Dios los cristianos aislados de este mundo. Tenemos que estar espiritualmente aislados del mundo. Amén. Pero físicamente esparcidos. En medio de los pecadores, ahí, para compartir las buenas noticias.
para compartir el evangelio. El barrio cerrado cristiano no funciona. No funciona. Vamos a alabar un rato, después vamos a pelearnos, hermano, porque somos pecadores. Después va a haber problemas con el barrio cristiano. Y hay una necesidad muy grande en el mundo, hermanos. 8.000 millones de habitantes. Se cree que 3.4, 3.5, 3.500 millones todavía no saben quién es Jesús. No lo escucharon, no saben quién es. Tenés que contarle el evangelio en 3 horas por ahí, porque no sabe quién es. No sabe. No está resuelto el problema todavía de predicar el evangelio a toda criatura. Admiro la pasión de Alex y de muchos misioneros, hermanos, porque estamos muy cómodos muchas veces en un país donde se tiran la Biblia, sobra la Biblia. Hay seres humanos que tal vez están esperando una Biblia o abrir la Biblia. Hay hermanos que por ahí tienen prohibido en su país leer la Biblia y la tienen que tener acá. Alguien dijo una vez o comentó que fue misionero en un país muy duro, muy cerrado, no sé, un país árabe tal vez, muy cerrado, pero súper cerrado, que ejecutan a los cristianos, los ponen en la cárcel, los azotan. Entonces se fue un misionero y no puede hacer este trabajo que yo hago. Vengan y gritemos el nombre de Jesús. Tiene que ser muy sabio y muy prudente. Y contaba a este hermano que era prohibido inclusive abrir un saloncito. No se puede hacer eso. No se puede, no hay respeto, no hay nada. Sin garantías te pueden quemar el edificio. Entonces se le ocurrió a este hermano y Dios empezó a darle un alma, empezó a ganar un alma y empezó a discipularle cuando podía. Después se agregó otro hermano y después se agregó otro hermano. Y dijeron, ¿qué hacemos? Somos 4 hermanos ya y ¿cómo? No podemos ni sentarnos porque van a sospechar que estamos orando, que estamos cantando. Se le ocurrió una idea magistral. Yo creo que Dios le dio esa idea. Lo que no nos pueden prohibir es circular con el auto los 4. Y Él les busca cuando puede a los 4, se pasean recorriendo en auto por la ruta y tienen el culto en el auto. ¿Se te ocurriría? Ahí hablan de Dios, ahí cantan, ahí oran, ahí hacen todo y después le lleva a su casa a cada uno. El culto móvil. Gloria a Dios. Solamente para agradecer por la congregación que tenemos, por la libertad que tenemos en nuestro país. Amén, hermanos. Pero se está cumpliendo, el Señor está esparciendo. Y faltan 3.500 millones de personas de solo que conozcan nomás. No saben, no tienen la información de Jesús, no la tienen, no saben quién es. Tal vez saben quién es el futbolista más famoso, el cantante más famoso, el político más famoso, pero de Jesús no se sabe nada, no hay información, no hay información. Es por eso, hermanos, que nosotros queremos ser una iglesia misionera que apoye a los misioneros. Te quiero hacer una comparación finalizando de la ciudad de Babilonia, la ciudad de Dios que cantamos hace rato. En Babilonia los hombres buscan hacerse un nombre. En la ciudad de Dios los hijos anhelan adorar a Dios. En Babilonia hay unidad entre hombres malvados. En la ciudad de Dios estamos unidos en Cristo. En Babilonia la confusión de lenguas es un juicio de Dios. En la ciudad de Dios es para alabanza a Dios. En Babilonia está hecha o su fundamento es la soberbia y la desobediencia. La ciudad de Dios la construyó Dios. En Babilonia los hombres se exaltan a sí mismos
En la ciudad de Dios solo Cristo es exaltado. Babilonia es temporal y olvidada, hoy está bajo tierra. La ciudad de Dios es eterna y es esperada por los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este relato, Señor, que no es solamente una historia para impresionarnos o para contarla a los niños o verla, sino que va más allá, Señor. Se trata ahí del Evangelio de Cristo, Señor. Se trata de tus planes, tus propósitos. Fructificar y multiplicados no es para que seamos muchos nomás. Es para que tu nombre sea conocido en toda la tierra, Señor. Por eso vemos tantos idiomas, miles de idiomas debe haber, que no sabemos ya, dialectos. Es porque ahora tú lo permites, Señor, que haya muchísimos idiomas, muchísimos dialectos, porque de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, tu nombre será exaltado, Señor. Que no seamos personas que nos quedemos quietas en un lugar, que acampemos en esta tierra. Nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros, Señor. Ahora entendemos por qué somos peregrinos y extranjeros. Ayúdanos guárdanos de no construir nuestra propia Babilonia, nuestro propio reino en nuestro corazón, Señor. Tú quieres que tu iglesia se expanda, Señor. Guárdanos de ser una congregación de puertas cerradas o de 4 paredes, sino que salgamos de aquí, Señor, y prediquemos el Evangelio a toda criatura, Señor. A tiempo y fuera de tiempo. Porque eso es lo que te agrada a ti, Señor. No nos dejes cómodos. No nos dejes cómodos, Señor, en un lugar. Que estemos cómodos, tranquilos, sin predicar, sin hablar de Cristo. Porque eso a ti no te agrada, Señor. Sino que salgamos a buscar a los perdidos, Señor. Eso es lo que tú quieres, Señor. Que te nombremos en todas partes. Que mostremos la imagen de Dios a todos. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria en esta mañana es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.